And I cannot thank you enough for the love and sympathy you have shown our whole family. It is a belief in the extraordinary ability of each person to touch with goodness and compassion real-life families and, actually what's going on in the community, and it must be really challenging. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. Todo comenzó con quietud, un silencio inquietante y sofocante, que se extendió sobre la nación como una niebla. Exactamente a las 6:00 am de un martes, un sedán negro salió por las puertas privadas del Palacio de Buckingham, escoltado por vehículos de seguridad cuya presencia se sentía más pesada de lo habitual. En su interior, un sobre sellado con el emblema real, su destino clasificado, su contenido desconocido para todos, excepto para unos pocos elegidos. En 3 horas, temblores de inquietud recorrieron los pasillos del poder británico. Susurros entre ministros, mensajes urgentes entre el personal del palacio, una tensión palpable que transformó la especulación en algo más oscuro, miedo. Algo monumental había ocurrido, algo que desafiaba siglos de precedente constitucional y rompía todas las expectativas del protocolo real. El rey Carlos III había emitido una proclamación de emergencia, pero el verdadero impacto estaba en su contenido. 2 palabras que resonarían a través de los continentes y de la historia misma. Reina Regente Catalina. La mañana en que el mundo cambió. Las redacciones estallaron primero. En la BBC, los productores corrían entre escritorios mientras los teléfonos sonaban sin cesar. En el estudio de Sky News, una presentadora se detuvo a mitad de respiro, releyendo el texto del teleprompter 3 veces antes de hablar. Está confirmado. La voz de un editor senior cortó el caos. Está ocurriendo. Las cadenas internacionales se movilizaron. CNN interrumpió su programación. Al Jazeera envió corresponsales a Londres de inmediato. Desde Tokio hasta Toronto, el mismo titular se repetía. La monarquía británica había ejecutado una maniobra constitucional sin precedentes bajo la sombra de la noche. Y aún así, el Palacio de Buckingham permanecía impenetrablemente silencioso. Las puertas, usualmente rodeadas de turistas y fotógrafos, ahora estaban custodiadas por guardias de rostro pétreo que evitaban incluso el contacto visual. Los empleados, que normalmente se comunicaban con la prensa acreditada, se volvieron inalcanzables. Era como si la monarquía se hubiera sellado a sí misma del mundo exterior, refugiándose en una fortaleza de secreto. Dentro de esos muros antiguos, los cortesanos se movían por los pasillos de mármol con una urgencia inusual. Los documentos se entregaban a mano, no por correo electrónico. Las conversaciones se detenían en seco cuando se oían pasos desconocidos. El propio rey había desaparecido por completo de la vista. Su ausencia era tan notoria como preocupante. La atmósfera tenía un peso casi sagrado, el tipo de silencio que precede a una coronación o a una catástrofe. Las redes sociales ardieron en cuestión de minutos. Queen Regent y Royal Crisis dominaron las tendencias globales. Twitter se convirtió en un campo de batalla de teorías. ¿Era esto una planificación de sucesión o un golpe constitucional? ¿Había abdicado el rey en todo menos en nombre? Historiadores aficionados debatían cuándo fue la última vez que Gran Bretaña tuvo una regente. Expertos constitucionales aparecían en los programas matutinos tratando de explicar leyes arcanas que la mayoría de los británicos desconocía. Todos tenían una opinión. Nadie tenía respuestas. El Parlamento convocó una sesión de emergencia. Aunque pocos ministros habían sido notificados con antelación, los líderes de la oposición exigían transparencia. Los portavoces del gobierno prometían declaraciones que nunca llegaban. El engranaje constitucional británico, normalmente tan predecible, tan ensayado, había caído en la improvisación. Al mediodía, multitudes comenzaron a reunirse frente al Palacio de Buckingham. Turistas, ciudadanos preocupados y paparazzi se mezclaban bajo el gris cielo londinense, que parecía reflejar el ánimo de la nación. Incierto, pesado, esperando que la tormenta estallara. ¿Qué significaba una proclamación de emergencia en un reino gobernado por la tradición? ¿Por qué el rey había guardado silencio en el momento más crítico de su reinado? ¿Y por qué Catalina, la princesa de Gales, respetada sí, pero aún no puesta a prueba en una verdadera crisis? Para el público, la confusión se transformó en ansiedad. Para la monarquía, representaba algo mucho más peligroso que un escándalo o una controversia, una prueba existencial. La proclamación nombraba a Catalina como reina regente del Reino Unido, un título no usado en generaciones, cargado de implicaciones que iban mucho más allá de las funciones ceremoniales. No era algo simbólico, era una reestructuración fundamental del poder.
un terremoto constitucional cuyas réplicas remodelarían la monarquía para siempre. A medida que caía la tarde y la cobertura mediática se intensificaba, una verdad se volvía cristalina entre el caos. Esto no era un anuncio real cuidadosamente coreografiado para causar impacto positivo. Esto era la desesperación hecha oficial. Detrás del lenguaje pulido de la proclamación, se escondía algo crudo y urgente. Una fuerza que había obligado al rey a actuar con rapidez, en secreto, sin las consultas habituales que definían las decisiones de la corona. En algún lugar dentro de esos muros del palacio, algo había salido terriblemente mal. La crisis oculta. Las señales habían estado allí durante meses, visibles solo para quienes sabían dónde mirar. El rey Carlos siempre había sido un hombre de rutina, horarios previsibles, apariciones públicas consistentes, atención meticulosa a la correspondencia. Pero durante el otoño, aparecieron interrupciones sutiles. Compromisos acortados sin explicación, discursos con menos energía, una distancia en su mirada, como si su mente luchara con cargas invisibles a las cámaras. Los más cercanos al monarca fueron los primeros en notarlo. Los secretarios privados observaron su creciente costumbre de dar paseos nocturnos a solas por los jardines del palacio, a veces durante horas. Asesores de alto rango comenzaron a ser excluidos de reuniones a las que habían asistido durante décadas. El personal reportaba luces encendidas en su despacho hasta altas horas de la noche y documentos sin firmar a la mañana siguiente. Para los de afuera, parecía cansancio, comprensible para un hombre que asumió el trono ya entrado en años. Pero dentro del Palacio de Buckingham, otra narrativa empezó a tomar forma, susurrada detrás de puertas cerradas, transmitida en mensajes cifrados. Algo había sacudido la confianza del rey en su propia capacidad para gobernar. La tensión se volvió innegable después de una reunión nocturna en octubre. Los registros de seguridad muestran que 3 asesores principales entraron en los aposentos privados del rey a las 11:47 p.m. y no salieron hasta después de las 3:30 am. No existe registro oficial de aquella reunión. No se tomaron actas, pero el personal que trabajó el turno nocturno esa noche describió una atmósfera que jamás habían experimentado antes. Una sensación pesada, casi opresiva, de temor. Lo que ocurrió durante esas horas permanece parcialmente oculto bajo el velo del secreto oficial. Sin embargo, fuentes posteriores revelaron que se le había entregado al rey una evaluación confidencial. Un documento tan sensible que solo 5 personas conocieron su contenido. El dossier, encuadernado en cuero sin marcas, contenía pruebas de lo que altos funcionarios denominaron vulnerabilidades constitucionales. La naturaleza exacta de esas vulnerabilidades nunca se ha revelado públicamente, pero su impacto fue inmediato y profundo. Según testigos, el rey envejeció años en una sola noche. El documento, al parecer, detallaba amenazas a la autoridad real, no provenientes del Parlamento ni de la opinión pública, sino de fuentes mucho más insidiosas. Algunos susurraban sobre irregularidades financieras en las cuentas reales. Otros sugerían pruebas de influencias no autorizadas en los nombramientos del palacio. Y unos pocos afirmaban que revelaba un esfuerzo coordinado para socavar la posición constitucional de la monarquía mediante manipulación burocrática. Fuera cual fuera la verdad, la mera existencia de aquel dossier provocó ondas de pánico dentro de la Casa Real. Durante este periodo, la participación de Catalina se volvió imposible de ignorar. Antes, conforme y discreta en su papel de princesa de Gales, había comenzado a aparecer junto al rey en reuniones delicadas. Funcionarios de alto rango que rara vez trabajaban con ella directamente ahora debían reportarle. Asistía a juntas sobre derecho constitucional, consultaba en privado con el arzobispo de Canterbury y mantenía largas conversaciones con el liderazgo militar. Para algunos, parecía que estaba siendo preparada deliberadamente para asumir mayores responsabilidades. Para otros, parecía que estaba tomando la iniciativa ante un vacío de liderazgo. Una noche, a principios de noviembre, un asistente de confianza del palacio rompió el código no escrito de la discreción absoluta. Un mensaje cifrado llegó al buzón de un periodista con una sola frase: protocolos de emergencia activados. Adjunto, venía un memorando fuertemente censurado con la firma del rey al final. Antes de que los equipos de seguridad pudieran eliminarlo del sistema, el documento había sido fotografiado, reenviado y difundido entre las redes de periodistas de todo el mundo. Las partes visibles del memo hacían referencia a procedimientos de continuidad y delegación temporal de autoridad. Las implicaciones eran asombrosas. El rey se preparaba para transferir el poder, no por
abdicación ni por muerte, sino mediante un mecanismo constitucional extraordinario que pocos habían imaginado que se invocaría alguna vez. Dentro del Palacio de Buckingham, el ambiente se volvió tóxico. El personal de alto nivel exigía saber quién había filtrado el documento. Volaron acusaciones. Relaciones profesionales de años se fracturaron bajo la sospecha mutua. La unidad que siempre había caracterizado a la Casa Real, incluso en crisis anteriores, se desintegró. El rey convocó un consejo privado en el que solo participaron Catalina, Guillermo y 2 de sus asesores constitucionales más cercanos. Lo que ocurrió allí fue descrito por los presentes como desgarrador y explosivo. Según testigos, Guillermo enfrentó directamente a su padre. ¿Se trata de proteger la corona?, preguntó, ¿o de protegerte a ti mismo? El silencio que siguió fue devastador. El rey no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, sus palabras fueron medidas, pero cargadas de confesión. Habló del deber, del legado, del peso imposible de reconocer las propias limitaciones. Reconoció que algo, ya fuera salud, capacidad o presión externa, había comprometido su habilidad para gobernar eficazmente. Y admitió, quizá por primera vez en su vida, que tenía miedo. No de la muerte, no del escándalo, sino de fallarle a la institución para la que había pasado toda su vida preparándose. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Se redactaría la proclamación de emergencia. Los abogados constitucionales trabajaron durante toda la noche, buscando precedentes, identificando marcos legales, creando un lenguaje que resistiera el inevitable escrutinio. Catalina se convertiría en reina regente, no por ambición ni manipulación, sino por necesidad. La monarquía necesitaba estabilidad, y ella se había convertido en su encarnación. Pero el costo humano de aquella decisión apenas comenzaba a revelarse. Detrás de los anuncios oficiales y del lenguaje jurídico, se escondía una verdad más dolorosa. Un rey obligado a aceptar su propia fragilidad, una familia dividida entre la lealtad y el deber, y una mujer arrojada al centro de la historia sin haberlo buscado. La proclamación de emergencia no nació de la fuerza, sino que fue forjada en la vulnerabilidad, firmada con miedo y sellada con la silenciosa desesperación de un hombre que intentaba salvar una institución, soltando el control sobre ella. El ascenso silencioso de Catalina durante años. Catalina había sido subestimada, confundida con ser solo elegante cuando en realidad era estratégica, considerada simplemente solidaria cuando en verdad era observadora, registrando cada detalle, comprendiendo cada dinámica de poder. Su ascenso no fue repentino. Fue glacial, metódico, invisible, hasta que se volvió innegable. Mucho antes de que el mundo la llamara reina regente, Catalina ya influía en las decisiones que moldeaban la dirección de la monarquía. Asesores de alto rango admitirían después, a veces a regañadientes, que su consejo determinaba frecuentemente los resultados. Una sugerencia susurrada durante una cena privada. Una preocupación anotada en una nota manuscrita. Una conversación guiada sutilmente hacia una conclusión específica durante un paseo por el jardín. Había perfeccionado el arte de la influencia sin autoridad. Guiar sin parecer que lidera. Moldear sin reclamar crédito. Su método era engañosamente simple. Escuchaba. Mientras otros competían por hablar, por imponer opiniones, por ocupar espacio en la conversación, Catalina absorbía información. Comprendía que el verdadero poder no se anuncia. Se acumula en silencio, como la nieve en una montaña, hasta que llega la avalancha. Su educación en materia constitucional había comenzado años atrás, aunque pocos lo notaron entonces. Solicitaba libros de la Biblioteca Real, historias de regencias, análisis de crisis constitucionales, biografías de consortes poderosas que moldearon reinos desde al lado del trono, no sobre él. Se reunía regularmente con académicos, siempre presentando esos encuentros como simple curiosidad, no como preparación estratégica. Solo quiero entender mejor la institución, decía con tono ligero y humilde. Pero esos académicos comprendieron después que le estaban enseñando la arquitectura misma del poder. Su relación con la Iglesia de Inglaterra también se profundizó. Las reuniones privadas con el arzobispo, oficialmente sobre obras de caridad, evolucionaron hacia discusiones sobre los fundamentos espirituales de la monarquía, su autoridad moral, su papel como defensora de la fe, en una era cada vez más secular. El arzobispo vio en Catalina algo que el palacio no había tenido en décadas. Una combinación de seriedad moral e inteligencia política. Ella no veía la fe como algo ceremonial, sino como una fuente de legitimidad, quizá la única que trasciende la política partidista.
Me hace preguntas que ningún miembro de la realeza me ha hecho en 20 años, confesó el arzobispo a un colega cercano. Preguntas sobre la conciencia, sobre el deber cuando el deber entra en conflicto con la comodidad, sobre el sacrificio. La Iglesia, reconociendo su compromiso genuino, comenzó a verla no solo como la futura reina consorte, sino como el centro espiritual de la monarquía. Del mismo modo, sus lazos con el liderazgo militar se fortalecieron a través de interacciones aparentemente casuales, asistiendo a memoriales, recibiendo veteranos en eventos del palacio, escribiendo cartas personales a las familias de servicio. Los altos mandos notaron su auténtico interés en comprender la cultura militar, la estrategia y las cargas únicas del mando. Los generales descubrieron que Catalina poseía una cualidad inusual en la realeza. Escuchaba para entender, no para responder. Hacía preguntas sustantivas sobre desafíos operativos, sobre cómo mantener la moral durante despliegues prolongados, sobre el costo psicológico del liderazgo en tiempos de crisis. Poco a poco, los líderes militares comenzaron a verla no como una figura ceremonial, sino como alguien que comprendía el peso del mando, alguien en quien se podía confiar en los momentos que exigían determinación más que retórica. Esos dos pilares, la Iglesia y el ejército, representaban los cimientos institucionales más profundos de la monarquía. Catalina había asegurado su confianza sin alardes ni anuncios. Cuando finalmente llegara la crisis, no necesitaría buscar su apoyo, ya lo había ganado. Sin embargo, bajo su brillantez estratégica existía un conflicto interno genuino. Las noches largas le pesaban. La distancia con sus hijos durante los periodos más exigentes le causaba una angustia real. Quería estar presente para los cuentos antes de dormir y los eventos escolares, mantener los ritmos cotidianos de la vida familiar que tanto valoraba antes de que las responsabilidades reales consumieran cada vez más su tiempo. Sus diarios de aquella época, parcialmente revelados después, mostraban a una mujer luchando con decisiones imposibles. «¿Cómo enseño a mis hijos que la familia es lo más importante?», escribió, «mientras demuestro con mis acciones que el deber a veces debe ir primero». La tensión entre la maternidad y la monarquía roía su conciencia constantemente. Sabía que cada paso hacia el poder la alejaba de la vida que había imaginado. Una existencia tranquila en la que pudiera ser, ante todo, madre y no símbolo. Pero también comprendía algo que otros no. Si ella no se preparaba para liderar, alguien menos capaz sería empujado al poder en medio de una crisis, y ese fracaso dañaría no solo a la monarquía, sino a la nación que representaba. Así que se preparó, incluso cuando esa preparación le costó la paz. Públicamente, la imagen de Catalina permanecía notablemente consistente. Serena, cálida, cercana, pero siempre digna. Las encuestas mostraban aumentos constantes en su popularidad, aun cuando la reputación de la familia real se veía afectada por escándalos y controversias. La gente no solo respetaba a Catalina, la confiaban de una manera en que ya no confiaban en la institución misma. Se había convertido en el activo más valioso de la monarquía, el rostro humano que hacía que una institución antigua se sintiera relevante y real. Pero dentro de los muros del palacio, las tensiones hervían. Camila, antes la confidente más cercana del rey, se encontraba cada vez más marginada. Las reuniones ocurrían sin su conocimiento. Las decisiones se tomaban sin su opinión. La influencia de la reina consorte, cuidadosamente construida durante décadas, estaba siendo reemplazada en silencio por la creciente autoridad de Catalina. La relación entre ambas mujeres permanecía superficialmente cordial. Sonreían en los actos públicos, mantenían el protocolo adecuado, intercambiaban cortesías cuando el deber lo exigía. Pero en privado, el frío era inconfundible. Representaban visiones opuestas de la monarquía. Una basada en la lealtad personal y la jerarquía tradicional. La otra, en la legitimidad popular y la relevancia moderna. Solo una de esas visiones sobreviviría a la tormenta que se acercaba. Cuando finalmente llegó la proclamación de emergencia, Catalina fue la única persona de la familia real que no pareció sorprendida. Llevaba años preparándose para ese momento. Aunque nunca lo había nombrado, ni siquiera reconocido ante sí misma, simplemente hizo lo que siempre hacía, mantenerse lista, informada y posicionada, no para el poder, sino para el servicio, cuando el poder se hiciera necesario. La nación pronto descubriría lo que quienes la conocían ya sabían. Catalina no buscaba la corona, pero era la única capaz de sostenerla cuando se volvía demasiado pesada para aquellos que la heredaron por nacimiento. Su ascenso no fue un acto de ambición, sino una consecuencia, el resultado natural de la preparación encontrándose con la necesidad. La historia no elige a sus héroes.
Pero a veces, en silencio, sin anuncio, los héroes se preparan para la llamada de la historia. Mientras el polvo de la controversia se asentaba y Gran Bretaña se adaptaba a su nueva realidad, Catalina se encontró en una encrucijada que pocos en la historia habían enfrentado. La proclamación de emergencia le había otorgado autoridad, pero también algo más complejo: expectativa. Cada mañana comenzaba igual. Se despertaba antes del amanecer, a menudo tras solo unas pocas horas de sueño, y se quedaba de pie frente a la ventana de sus aposentos privados mirando los jardines del palacio. En esos momentos silenciosos, antes de que las exigencias del día la consumieran, se permitía sentir todo el peso de lo que cargaba. No solo la responsabilidad de gobernar, sino las esperanzas de millones que habían depositado su fe en sus manos firmes. Sus hijos notaron el cambio, aunque ella intentó desesperadamente protegerlos de ello. Jorge, ya lo suficientemente mayor para entender el significado de los títulos y el deber, observaba a su madre con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Sigues siendo mi mamá?, preguntó una noche, con una inocencia que la atravesó. Catalina se arrodilló, tomó su rostro entre las manos y respondió con la única verdad que aún le quedaba. Siempre. Antes que todo, siempre, pero la mentira vivía en sus ojos. Y quizás él la vio, porque ella ya no era solo su madre. Ahora pertenecía a algo más grande, más exigente, más absorbente de lo que una familia por sí sola podía reclamar. El personal del palacio observaba su transformación con una mezcla de asombro y preocupación. Siempre había sido amable, accesible, humana, en formas que hacían que la monarquía pareciera menos distante. Pero ahora había algo más, una firmeza que emergía durante las reuniones de crisis, una capacidad para tomar decisiones difíciles que sorprendía incluso a sus asesores más cercanos. Cuando los recortes presupuestarios amenazaron las pensiones militares, intervino personalmente, recordando al Parlamento que quienes sirven a la corona merecen más que gratitud, merecen seguridad. Cuando las inundaciones devastaron comunidades en Gales, apareció sin cámaras ni ceremonia, con botas y guantes, trabajando junto a los voluntarios en el barro. No eran movimientos calculados de relaciones públicas, eran expresiones instintivas de lo que siempre había sido. Alguien que entendía que el liderazgo significaba cercanía al sufrimiento, no distancia de él. Y sin embargo, la pregunta que rondaba en Westminster y Whitehall seguía sin pronunciarse. ¿Qué pasará cuando el rey regrese? Los informes médicos sugerían una mejora constante. Los expertos constitucionales debatían el mecanismo para transferir el poder de vuelta. Pero nadie se atrevía a hacer la pregunta más profunda que ya flotaba en la conciencia pública. ¿Debería devolverse el poder? Catalina se negaba a participar en tales especulaciones. «Sirvo a voluntad del rey», declaró con sencillez en una rara entrevista. «Mi papel es una administración temporal, nada más». Pero sus acciones contaban otra historia, la de alguien construyendo cimientos destinados a durar, reformas diseñadas no para la provisionalidad, sino para la permanencia. Se había convertido, sin proclamación ni coronación, en lo que Gran Bretaña necesitaba. No una figura, sino una fuerza. No un símbolo, sino una líder. Y al hacerlo, había expuesto la tensión fundamental en el corazón de la monarquía moderna. Entre el derecho heredado y la autoridad ganada. Entre la línea de sangre y la capacidad. La nación observaba y se preguntaba. El palacio calculaba y temía. Y Catalina, de pie entre la historia y el futuro, avanzaba del único modo que sabía, con gracia bajo una presión imposible, con humanidad ante las exigencias institucionales, y con la silenciosa comprensión de que su mayor logro podría ser volverse innecesaria al preparar el camino para quien viniera después. Pero mientras firmaba documentos entrada la noche, rodeada de retratos de las reinas que gobernaron antes que ella, Catalina comprendió una verdad que ninguna pintura podía expresar. El poder, una vez ejercido correctamente, transforma no solo las instituciones, sino las posibilidades. Había mostrado a Gran Bretaña que la monarquía podía doblarse sin romperse, podía modernizarse sin perder su significado. Si la corona regresaría a las manos tradicionales o continuaría evolucionando hacia algo nuevo, seguía siendo incierto. Pero Catalina ya había logrado algo más duradero que cualquier título. Recordó a una era escéptica que el liderazgo no se trata de la corona que llevas, sino de las cargas que estás dispuesto a soportar, y que, a veces, el mayor acto de servicio es aceptar un poder que nunca quisiste, por un pueblo que necesitaba que lo quisieras. La historia no había terminado. Quizás apenas comenzaba. Pero fuera lo que viniera después, Gran Bretaña recordaría este momento.
cuando una mujer que nunca buscó un trono se convirtió en la definición misma de lo que significa reinar.